el deporte emocionalmente a mí casi que me ha salvado, ¿no? El kitesurf es un deporte donde hay que entender muy bien meteorológicamente de dónde viene el viento, cuántos nudos hay, si va a cambiar la marea o no. Y justo en esos 5 minutos mi cometa se espichó y me empezó a jalar hacia Matadero. Había como esas ganas de que contáramos las historias de los deportistas. Fui al trekking al Everest como periodista y fui con Carlos Soria. Mi mamá tenía síndrome bipolar y yo como poder drenar a través del deporte, poder sentirme conectada con la naturaleza, que es algo que también es muy importante, me ayudó muchísimo. Entonces, lo que siempre intento promover es que no hace falta que seas un gran atleta. Lo que sí hace falta es que encuentres como tu pasión, tu hobby, que te conectes contigo. Al final, el deporte extremo de aventura es una meditación activa. Bueno, pues nada, bienvenida aquí a una entrevista más. Muchas gracias. Es un placer tenerte con nosotros. Y nada, cuéntanos un poquito. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Te cuento, bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Me encanta que se hayan tomado el tiempo de ver el perfil, de escribirme y de estar aquí en mi casa. Mi nombre es Andreina Peñalosa, soy periodista de deportes extremos y también siempre me he especializado en la parte de marketing digital. Me has dicho que estabas trabajando ahora en marketing y has sido periodista de deportes extremos. Sí. ¿Qué es? Cuéntanos un poquito cómo empezaste, dónde estudiaste. Sí, bueno, empecé con esta iniciativa de deportes extremos en la universidad porque estudié en Caracas, en Venezuela, y me di cuenta que había muchísimos periodistas, ¿no? Como te decía antes de comenzar a grabar, en esa época, ahora tengo 37 años, pero cuando era muy jovencita, no existía el marketing digital como una profesión, sino que dentro de mi universidad tú te puedes ir por diferentes ramas. Entonces éramos muchísimos, era en la Universidad Santa María, y yo decía, o pensaba más bien, que quería destacarme de alguna manera en el periodismo y también en la parte de marketing digital. Entonces, como comencé a ver por dónde se iba la gente, ¿no? Mis compañeros y mis compañeras, y siempre me ha gustado el deporte extremo o los deportes al aire libre en la naturaleza, y me di cuenta, porque estaba en un team en ese momento de ciclismo, que nadie los grababa, nadie los entrevistaba. Y pues yo simplemente al hacer algunas fotos en aquella época para Twitter y para Facebook, ni siquiera estaba Instagram, como que se ponían súper contentos, como que era, wow, lo mejor que les había pasado, y eran unas foticos, ¿no? Entonces, en ese momento también, de referencia en Venezuela, todavía está el periodista Gerard Way, que es surfista, y yo dije, yo quiero ser como él, pero la versión femenina. Entonces, antes de graduarme, como que empecé a hacer muchísimo este trabajo de campo. También cuando hice mis prácticas en una estación de radio, les propuse bajar todos los sábados a la playa más cercana, como decir de ir de Barcelona, aunque Barcelona tenga playa, a Castelldefels, que aquí a lo mejor también hay un par de picos para hacer surf, y comentar cómo eran las olas, ¿no? Que si izquierda, que si derecha, que si el timing del swell. Y lo empecé a hacer todos los sábados. Entonces me di cuenta que además del ciclismo, en el mundo del surf, aunque ya estaba Gerard Way, que es excelente periodista, había como esas ganas de que contáramos las historias de los deportistas. Entonces allí como que llamé un poco la atención de Gerard, porque estaba en la estación de su competencia, y empezamos a trabajar luego juntos. Entonces aquí ya me gradué. Y como el periodismo de deportes extremos y en general el periodismo al principio es bastante complicado hacer dinero, o por ejemplo en Caracas, en Venezuela, también seguí trabajando en la parte de marketing digital. Y entonces entendí que si hacía las dos cosas, es como que podía alcanzar mi sueño de ser una periodista, vamos a decir, reconocida, o una persona que pudiera contar muchísimas historias, y también vivir de parte de lo mío, pero que no fuera 100% el periodismo, que era marketing digital. Entonces, en aquella época, ya tenía como 23 años, decidí abrir una pequeña empresa donde lo que hacía era, yo misma era la community manager, la que hacía todo, y gestionaba diferentes redes sociales de diferentes clientes. Y has hablado mucho sobre deportes extremos, has dicho muchas veces que te querías especializar en deportes extremos, que te gustaban mucho. ¿Qué son los deportes extremos y para ti qué deportes
son extremos. Porque claro, no todos los deportes son extremos. Claro. Desde donde lo puedas ver, pues el fútbol, todos los deportes son un poco peligrosos. Sí. Pero ¿qué es para ti un deporte extremo? Es una muy buena pregunta porque incluso entre colegas a veces debatimos, ¿no? Pero bueno, ¿qué es un deporte extremo, ¿no? Incluso quizás decir la palabra extremo no hace que sea tan cercano y justamente lo que queremos, o por lo menos en mi caso es lo contrario, que mucha gente, por ejemplo, haga kitesurf, ¿no? Y lo ven como algo peligroso. Para mí el deporte extremo o el deporte de aventura pudiera ser ese deporte donde tú no controlas el entorno. Es decir, en el fútbol, que sí es verdad que incluso hay personas que se han muerto de infartos, ¿no? Porque es muy fuerte físicamente, pero hay una cancha y está todo medido. En cambio, por ejemplo, si yo voy a hacer surf o kitesurf o bicicleta de montaña, hay unas condiciones meteorológicas que yo no puedo controlar para nada. Entonces, eso es lo que hace que ese contacto tan cercano con la naturaleza, donde pues no sabes qué va a pasar, es lo que en mi criterio considero que es un deporte extremo o de aventura. O sea, para ti un deporte extremo es un deporte en el que el clima tenga un factor muy importante. Sí. Entonces has dicho que a los 23 años montas tu primera empresa y una vez ahí, ¿cómo sigues? ¿Sigues con el periodismo en la playa, en el ciclismo, sí, o lo abres más? Sí, lo que hice fue abrirlo más, porque justamente trabajando en esta otra estación, en La Mega, ellos son bastante surf, pero se abrían como muy poco, y yo empecé más como a coquetear con el kitesurf, ¿no? Porque fui instructora de surf, de hecho, de una escuela Zona Radical, me encanta sobre todo trabajar con los niños, pero propiamente hacer surf soy bastante mala. Y yo sé que al principio todos los deportes y sobre todo el surf cuestan un montón, pero de verdad que nunca logré como dar ese paso de sentir que agarré una buena ola. Sí me divertía, que creo que es lo más importante, pero en cambio con el kite, que también me costó, es como que, no sé, siento que hay una conexión más fuerte con el viento, me gusta más como las condiciones que necesitas para ir al agua. Tampoco es en la madrugada como muchas veces pasa en el surf, sino que suele el viento ser más en la tarde. Y empecé a participar en las válidas nacionales que se hacen también en Venezuela, que son en diferentes, como decir aquí, provincias, ¿no? Y entonces allí empecé a ir también como animadora o como comentarista de la propia regata o de la propia competición, diciendo, por ejemplo, la modalidad que se iba a hacer, los que estaban participando, y fue otra manera de seguir entrando en este mundillo de los deportes de aventura. O sea, de acuerdo con lo que nos has dicho, empezaste con el surf. Sí. Pero ¿cómo inicias con el surf? ¿Un amigo, pasión? Yo pienso que sí, fueron mis vecinos realmente. Empecé también incluso haciendo bodyboard cuando ya tenía 16 años. Y bueno, íbamos todos a la playa y me gustaba bastante el bodyboard porque es como, bueno, es otra modalidad bastante diferente. Pero ese fue como mi primer contacto, digamos, con las olas. Entonces empiezas con el surf, haces de profesora, has dicho también. Sí. Luego ya vas al kite. Vale, una vez en el kite empiezas en las competiciones, pero de presentadora. ¿Compites alguna vez? En el kite vine a competir acá en el Delta del Ebro. Una competencia bastante desastrosa, porque, bueno, también era muy diferente a lo que yo estaba acostumbrada y yo me esperaba como, ¿no? En unas reglas, una cosa. Y allá fue como, dale todo el mundo, hombres, mujeres, niños. Y justamente mi marido se me atravesó en la salida. Ostras. Yo la quería matar. Fuego amigo, macho. Y le gritaba, quítate. Y no se quitaba. Él no entendía nada, nadie entendía nada porque tampoco había como un animador, ¿no? Que lo importante es de este presentador es que tú entiendas lo que está pasando, ¿no? Tanto si eres un competidor o como si eres un espectador. Entonces, bueno, finalmente salimos y fue un circuito muy, muy pobre porque había muy poco viento. Lo hice, pero malísimo. O sea. Entonces has dicho que aquí en Cataluña, bueno, en el Delta del Ebro, la competición es muy diferente. ¿Cómo fue la competición en Venezuela? En Venezuela, este campeonato nacional
era como muy dirigido también en parte porque nosotros estamos cerca de Aruba, que es una isla del Caribe que tiene una gran influencia holandesa. De hecho, hasta hace poco ya no pertenece a Holanda. Entonces, claro, es como una isla del Caribe desarrollada, una cosa increíble. Y nosotros fuimos muchísimo a la Aruba High Winds, que es un evento de kitesurf y windsurf, donde van muchísimos americanos, europeos y venezolanos. Y creo que de allí como que se inspiraron mucho a la normativa, ¿no? La bandera amarilla, roja, verde, con los tiempos específicos, un bote de seguridad, un presentador. Y de alguna forma imitamos esas buenas prácticas. También todo era como por puntuación, se hacía reuniones previas a cada una de las regatas. Y bueno, yo pensaba que así era en todas partes. Aquí realmente yo no fui a una competencia a nivel nacional. Sí que las he visto, por ejemplo, estuve en Tarifa el año pasado y vi la competición y tenía mucho más sentido, incluso estaban mejores montadas que las de Venezuela, ¿no? Lo que pasa es que yo fui a una competición de un club, entonces, claro, no era comparable. Claro, claro. Yo estaba esperando una cosa, pero que luego pensándolo dije, claro, pero es que esto es como para venir a divertirse, ¿no? Y yo estaba ahí muy seria y... ¿Y cómo sientes el kitesurf aquí en España? Sí, tiene muchas diferencias entre España y Venezuela. Una de las diferencias es que hacen falta más chicas. Acá yo no veo que hayan tantas chicas haciendo kitesurf, espero que cada vez se unan más, por eso me gusta como promover el deporte también en las redes sociales y comentar que no es peligroso, simplemente hay algunos sistemas de seguridad que sí está bien que lo sepas para que no te pase nada. Otra cosa que me llama la atención es que en Venezuela, como es mucho en la costa donde se hace el kitesurf, desde chiquitos ya hacen muchos niños pequeños y niños de esos pueblos. Entonces, por ejemplo, desde los 9 años, 10, 11, 12, 13, tú ves muchos niños en la playa haciendo kitesurf más que windsurf, y aquí no, aquí es como, yo entiendo que el viento es tan diferente, que es otra de las grandes diferencias, que los papás tienen que hacer un esfuerzo en que el niño aprenda y tal, entonces es como allí está muy separado. Y luego el viento, creo que es lo más radical, porque en Venezuela hay un solo tipo de viento, que son los alisios, es una sola dirección, entonces dependiendo de donde tú estés en el mapa, te va a caer side, o puede ser off, o puede ser on, pero siempre va a ser el viento, entonces este tipo de viento suele ser en la tarde y no va a cambiar. Entonces, claro, cuando llegas acá a Cataluña, hay 8 tipos de viento. El bueno, por ejemplo, que aquí usamos en Castelldefels es el Garbí. De hecho, yo no me atrevería a navegar aquí con otro viento porque no tenemos una embarcación de rescate, normalmente no hay nadie. En Venezuela hay más como peñeritos de pescadores, entonces siempre hay alguien que te podría rescatar, aquí no tanto. Si te pasa algo en Barcelona, sí es verdad que seguramente va la Guardia Costera, ¿no? O alguien. Sí, los salvavidas. Exacto, sí. Pero hablando de los salvavidas, una de las cosas también que diferencia es que acá no se puede hacer kitesurf en verano. Claro. A partir de junio y hasta septiembre, que es cuando más apetece. Y justo de junio a septiembre solo es cuando hay salvavidas, ¿no? Exactamente. Ya no hay más salvacostas de esto. Exactamente. Entonces esa es una diferencia también bastante fuerte. Ya si nos vamos a San Pere Pescador, sí es verdad que se puede navegar también la Tramontana o el Xaloc, pero también eso hace que sea tan diferente, que en el delta también tienes que ver qué viento es el que sirve en esa playa. Claro, porque en el delta tengo yo entendido que hay mucho más viento, que al ser más abierto hay buen viento, hay más sí. ráfagas de viento. Sobre todo en Riumar, allí hay como 2 playas claves y una sería Riumar, y allí sí es verdad que hay un viento súper fuerte, incluso temprano en la mañana. No tampoco todos los días, pero sí te puede sorprender. Entonces, ¿tú ahora sigues haciendo kitesurf? Sí. ¿Aún embarazada? Sí, sí, sí. Ahora mismo tengo 31 semanas. Y, Felicidades. Gracias. Una de las cosas del kitesurf es que, bueno, de hecho estuve en Venezuela hace poco y una chica quería hacer y no se atrevía, y ella, claro, ella estaba aprendiendo. Entonces, allí mi recomendación sería no hacerlo. Al final el embarazo es como cada persona, es un mundo propio, y bueno, yo tengo haciendo kitesurf de como, no sé, 12 años o más, y me sentía cómoda haciéndolo. Por ejemplo, una vez lo hice acá en Castelldefels, que el viento estaba perfecto y me acompañó mi chico.
Hay unas otras mamás que lo han hecho todo su embarazo, por ejemplo en el Yaque, que es muy tranquilo también. Aquí a veces hay muchísimas olas fuertes, allá es siempre tranquilo. Y bueno, he tenido el privilegio de que he tenido un buen embarazo y he podido disfrutar de esa sensación junto a mi bebé. Y volviendo un poquito más a la parte ya de trabajo, de marketing digital, todo esto, empezaste en Caracas, Sí. pero lo has seguido aquí en Cataluña, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, luego seguí creciendo con mi empresa. Realmente la empresa creció a un nivel interesante, llegamos a tener 15 clientes, teníamos ya community manager, diseñadores, pero una de las crisis de Venezuela, que ha tenido varias crisis económicas, bueno, sigue en crisis, como que lo que más salía, ¿no? Eran los freelance, ¿no? Los outsourcing. Entonces nos fuimos quedando sin clientes y lo que empecé a hacer fue dar clases, porque al final cuando das clases es algo puntual, te pagan y ya está. Sí. ¿Y de qué dabas clase? De redes sociales. Entonces, sobre todo las personas que estaban comenzando un negocio, emprendiendo, como entender este mundo, empecé a hacer eso y luego ya lo hice para una fundación que se llama Fundación Empresa Escolar, y ya eran como más diplomados para personas que vivían en las plantas aledañas. Además eran personas como que tenían a lo mejor menos estudios, pero estaban como súper motivados por aprender. Entonces eso también me dio ganas de seguir enseñando y conecté aquí con una escuela de negocio, y también eso fue lo que me movilizó a Barcelona, porque vi que una de las cosas que podía seguir haciendo, además de CAI, era dar clases, porque aquí hay muchísimas escuelas de negocio y muchísimas formas de aprender marketing digital. Entonces, ¿el contenido que utilizabas en Caracas, en Venezuela, es el mismo que puedes traer aquí a Cataluña? ¿O tienes que cambiar mucho el contenido? Sí. Cuéntanos un poquito. Sí, la verdad es que, bueno, el contenido creo que hay que cambiarlo siempre, porque el algoritmo cambia casi todos los días. La forma de que uno recibe el contenido también. Ahora mismo, por ejemplo, todos son vídeos y todo también tiene que ser como muy rápido, ¿no? Estamos como mal acostumbrados a eso. Y en mi época, me acuerdo cuando hice, por ejemplo, fui al trekking al Everest como periodista, y fui con Carlos Soria, que por cierto es de España, un escalador que quiere alcanzar los 8 picos más altos del mundo, a pesar de que tiene 80 y pico de años. Y en ese momento yo publicaba como el desayuno, la comida y la cena, ¿no? Lo que habíamos hecho a lo largo del día era la cena, por así decirlo, porque el algoritmo de Instagram era en tiempo cronológico, no era como el engagement que ahora hay. Si ahora yo publico 3 veces al día, la gente me va a dejar de seguir muy rápido porque se van a cansar, pero antes era así, y antes eran fotos y no habían tantos filtros como hay ahora. Es decir, en ese sentido, a nivel de tiempo ha cambiado muchísimo. Y luego creo que en España, quizás en general, yo siento que las personas que tienen muchos seguidores también se les castiga un poco más que en Venezuela, porque se habla mucho de la palabra postureo, ¿no? Sí. ¿No? Aquí el postureo, que lo que quiere es comer gratis, que ella lo que quiere es no sé qué. Y bueno, es diferente. Sí, en España castigamos mucho a la gente famosa de cualquier ámbito. Bueno, en general castigan mucho. Entonces, claro, me he sentido un poquito más reprimida, como, uy, no sé ahora realmente si esto es lo correcto como para esta sociedad, lo que está esperando, ¿no? Y en Venezuela somos un poquito más relajados. A lo mejor sí que hay mucho postureo, que allá le llamamos faranduleo, pero no pasa nada, o sea, no está castigado. Entonces, de hecho, hace poco fui a Venezuela y publiqué más, y como que sin darte cuenta te sientes un poquito más libre en ese sentido. Y aquí en España, o en Barcelona, en Cataluña o en Castelldefels, ¿has ido dando clases de cómo llevar tus redes sociales? Sí. ¿Para una escuela, como freelance? Sí, empecé en una escuela. Business School, bueno, es que todas se llaman muy parecidas. Luego, como sé que funcionó, o sea, como me aceptaron, también trabajé para EAE, pero la parte de hostelería, que es como, hay máster de turismo y todo esto relacionado. También trabajé para un programa de la Universidad Politécnica de Cataluña, que me encantó porque es muy local, ¿no? Y al final, cuando tú eres extranjero, también quieres como sentirte parte de esto. Y también, bueno, en diferentes plataformas como Malt o en LinkedIn me han contactado y he hecho algunas asesorías puntuales.
pero en este momento realmente ya trabajo en una empresa grande como estratega en redes sociales y reputación online, que de alguna manera está muy relacionado con las redes sociales, aunque son dos formas de llevar como mercados diferentes, ¿no? La reputación online tiene que ver mucho con las estrellitas y ahora todo el mundo pide estrellas también, y las redes sociales son como más de una validación pero a nivel de sociedad y es una estrategia totalmente distinta. Por lo que nos has hablado, ahora estás con una gran empresa, pero nunca habías estado en algo así, siempre has estado con pequeñas, medianas empresas, ayudando y dando consejos. ¿Qué consejos le podrías dar a alguien que empieza ahora, que no lleva mucho tiempo o que ha abierto ahora sus redes sociales? Sí, yo creo que uno de los consejos que puedo dar es que tienen que aprender un montón las tendencias. Y las tendencias es algo que a lo mejor hoy es una cosa y mañana es otra. Entonces, eso se aprende mucho estando propiamente en las redes sociales. He tenido personas que me han dicho que quieren comenzar, pero no tienen ni un Instagram abierto. Y es difícil que así aprendas, porque no puedes aprender todo en la teoría. La teoría es muy fácil, ¿no? Un audio de tendencia, un vídeo que a lo mejor no sea muy largo, un reel, y publica un domingo a las 3 de la tarde. Pero luego no funciona así. Claro. Entonces tienes que primero, si ya tienes claro lo que quieres hacer, atender bien tu nicho, ¿no? Que es algo que hace muy bien también esta marca, que apuntan realmente a las personas que le pueden comprar, y hacer un contenido de valor donde realmente la persona que te puede comprar va a estar interesada en verte. Porque al final nadie quiere entrar a redes sociales para que le vendan y le vendan cosas. Entonces tienes que jugar un poco con realmente qué puedo ofrecer yo para que esta persona se enganche o se enamore o sea mi seguidor, ¿no? Viéndolo desde el punto de vista como una marca. Y cuando eres una persona que quieres destacar en las redes sociales, yo también creo que es importante que nos veamos como una marca. Es decir, si yo en su día subía un montón de cosas, siempre fue como con el sombrero de la periodista extrema, que le gustaba hacer esto, pero no era como, no contaba como otras partes de mi vida, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo 4 hermanos y nunca los publicaba, entonces es como crearte un propio personaje, que al final es algo que solemos hacer todos, pero quizás no de forma tan consciente. Aquí lo podemos hacer un poco más consciente, bueno, saber si yo quiero proyectar esto en redes sociales como persona, como marca, y entonces a partir de allí entender qué quiere mi público e ir conectando con ellos. Y tú ya has dicho, bueno, ahora ya no estás haciendo nada, no estás ejerciendo el periodismo. No, ahora mismo no. ¿Desde hace cuánto? Bueno, yo pienso que desde hace 4 años. Pero ya no estás porque por circunstancias, porque ya no quieres, sientes que ya no es lo tuyo. No, yo creo que lo tengo en la sangre. Lo que pasa es que hacer periodismo también lleva muchísimo tiempo. Y creo que como todo lo que viví, yo pasé por muchas fases también escribiendo, que me apasiona escribir. Sí, luego tocaremos eso. Sí. Estaba guardando para el final. No, tranqui, para diferentes medios de comunicación, o sea, escribía muchas noticias y entrevistas de personas como completas. Luego también pasé por la parte de televisión, tanto en la producción como de presentadora también, y eso también me gustó muchísimo, ¿no? Y después como de que tuve hasta un programa en directo, que es lo más difícil de conseguir en televisión, que se llama Martes Extremos, en Se Habla Deporte, me di cuenta que quizás no era lo que quería seguir haciendo toda mi vida. Entonces renuncié a eso y tenía mi página web que se llamaba espiritualoja.com y me mantuve en el periodismo más escrito. Entonces cuando me mudé para acá, me di cuenta que acá era aún más complicado por muchas razones, y sobre todo si quería trabajar en un medio de comunicación, pues tenía que hablar en catalán. Sí. Y pues parlo una miqueta, pero es difícil. No como para un programa de televisión. Entonces mantuve mi página un tiempo, pero luego me quise dedicar más al marketing digital, a tener una estabilidad diferente. Ya también, empecé a pensar en familia, algo que antes no pensaba, antes era como muy nómada, y me encantaba. Entonces, yo pienso que realmente culminé esa etapa que la puedo volver a abrir, ¿no? Sí, claro. Todo es como, pero en este momento
Pienso que lo culminé más con el libro Reto Navego la Isla y ahora estoy con el marketing digital. Bueno, ya que has abierto el libro precisamente, cuéntanos sobre tu libro, cuándo lo escribiste, por qué, Sí. y qué hay dentro del libro. Bueno, justo cuando renuncié a Meridiano Televisión, me fui al Yaque, a la isla de Margarita en Venezuela, por un año. Allí viví, eso es un pueblo muy pequeño, si han estado en Tarifa, pues es mucho más pequeño que Tarifa, pero tiene muy buen viento también. Y me encantó esa vida, me encantó como estar tan cerca de los locales. Hice muchísima amistad con Sofi Carache y ya sabía yo que me venía para acá. Ella se iba a ir de hecho que se fue para Italia. Y ella tenía como el sueño de navegar todas las playas de Margarita. Entonces, que es esta isla grande. A mí me gustaba mucho ir a la isla de Coche, que está enfrente del Yaque, y hay otra isla, que es la isla de Cubagua, que está incluso más allá de Coche. Entonces le dije, bueno, mira, si quieres, hacemos esto, pero le ponemos un nombre, vamos escribiendo cuando tenía la página web, así como conseguimos muchísimos patrocinadores que realmente nos puedan apoyar a hacer esto. Entonces, lo que intentamos hacer fue como un evento atractivo en el sentido de que no era solo conocer la playa e ir a navegar, sino que lo hicimos en un tiempo específico, en 17 días. Recorrimos 20 playas y el final era ir del Yaque, que está en Margarita, a la isla de Coche, que son 10 kilómetros, y de Coche Cubagua, que son 23. Y allí ya acompañada con, como todos los locales, o sea, las personas de allí que nos querían acompañar. Entonces, cada día fui escribiendo cómo fue el día, ¿no? Y sobre todo porque queríamos documentarlo por si alguien luego llegaba allá y quería hacer kite en Punta de Arenas o en otra parte donde normalmente no se hace, sabía que el viento era side o que mejor no se hacía o que a lo mejor había una persona que te podía apoyar. Y entonces todos los días fui escribiendo eso, lo fuimos publicando en redes sociales, en mi página, pero una vez que llegué acá, de hecho fue justamente aquí en mi primer año en Castelldefels, que tenía como el tiempo y otra vez las ganas de conectarme con eso. Le escribí a Sofi, que está en el lago de Como ahora mismo, y le dije, oye Sofi, si todo lo que documentamos y hablamos lo ponemos en un libro. Y ella pues encantada, entonces de allí surgió la idea otra vez de conectarme y de hacer este libro. O sea, este libro es entre dos, no sí, solo es tuyo. Exactamente, con Sofi Carache. ¿Y cómo fue viajar entre islas? Que al final son 10 kilómetros, la otra son 21. ¿Cuánto rato fue? Sí, bueno, 10 kilómetros del Yaque a la isla de Cocha es muy rápido porque es haciendo downwind, más o menos era entre 30 a 40 minutos. Y porque aquí también he hecho un downwind y a lo mejor nos hemos tardado un poquito más hasta el parking de las Filipinas y allí buscamos el coche y nos tardamos 40 minutos. Siempre que sea en downwind es muy rápido. Entonces, cuando ya llegamos a la isla de Coche, para ir a Cubagua, sí hay que ir haciendo zigzag. Entonces, claro, aunque sean 23 kilómetros, al final es mucho más tiempo. Y sobre todo esfuerzo físico. Claro, sí, porque ahí sí tienes que ceñir un poco, que es cuando realmente tienes el esfuerzo físico. Yo creo que para la isla de Cubagua son más o menos 2 horas, si vas lentico. ¿Y luego después de la isla vuelves para casa o cómo lo hiciste? Con un bote. Ah, vale. Sí, muy importante. Vale. Igual si encima tienes que volver a hacerlo todo. No puedes. Ya de hecho, regresar de Coche a El Yaque es muy difícil. O sea, lo hice una sola vez de todo el año que viví allí y fue malísima la idea. O sea, la espalda luego te duele un montón. Entonces, en este reto siempre nos acompañó un bote en cada una de las playas y justamente el último día nos acompañaron 4 botes porque si alguna de las personas, éramos 20 atletas, teníamos un accidente o con el cometa o no queríamos seguir, pues nos podían ir rescatando y ya en Cubagua estaban estos botes más otros botes grandes y nos llevaron a casa. A mí sí los deportes, la verdad, me encantan y aprender de ellos, de todos los deportes posibles, me gusta mucho. Cuéntanos un poquito más sobre el kitesurf. Igual la gente no sabe exactamente lo que es, ni los peligros que puede conllevar, y luego también alguna anécdota tuya que tengas, una experiencia que nos quieras explicar. Háblanos sobre el kite. Vale. Bueno, el kitesurf es un deporte que lo logras es a través del impulso del viento, ¿no? Tienes una tabla que puede ser como bastante similar a un snowboard,
o una tabla como de... Sí, una tablita así. Sí, sí. Nada que ver con el surf, mucho Bueno. más pequeña. Tampoco es como un skate, realmente lo más similar es el wakeboard, que es lo que no me venía a la cabeza. Y te pones un arnés y ese arnés despliega como un cometa y ese es el cometa que va a atrapar el viento. Entonces, dependiendo de los nudos de viento, tú usas un cometa más pequeño o un cometa más grande. Mientras el cometa más grande es porque el viento es menor. Por ejemplo, aquí en Castelldefels hasta he usado muchas veces un cometa número 17 porque hay poco viento. Ya si nos vamos, por ejemplo, a Tarifas, suelo usar siempre mi cometa número 8 porque hay muchísimo más viento. Entonces es un deporte donde hay que como entender muy bien meteorológicamente de dónde viene el viento, cuántos nudos hay, si va a cambiar la marea o no, porque a lo mejor entro por un lado y cuando salgo ya no está ese trozo de arena y se llevaron mi mochila, pero fue el mar. Entonces tengo como que entender muy bien todo lo que está pasando a mi alrededor y todo lo que puede llegar a pasar. Eso lo puedo hilar con lo que serían los riesgos, ¿no? Los riesgos es navegar solo, aunque sí se puede, pero no es algo que yo recomendaría porque nunca sabes si vas a tener un accidente. Entonces es mejor que realmente estés con un colega y por lo menos la persona o alguien que sepa que estás haciendo este deporte por si tienes algún inconveniente, ¿no? Luego yo sí que como una norma muy, muy seria es que cuando el viento es offshore, yo no navegaría al menos que hayan botes de rescate. Por ejemplo acá. ¿Qué es offshore, perdón? Hacia afuera. Vale. O sea que cuando yo voy navegando, si despliego el cometa, o sea, si me lo quito, lo eyecto, o pasa alguna cosa, me voy a ir hacia las Islas Baleares, mar adentro, exactamente. Entonces, en muchas playas se navega así, de hecho sí navegué en Fuerteventura, pero justamente allí lo que me pasó es que ya la escuela estaba cerrando y tenía otros amigos windsurfistas y dije, bueno, hago 5 minutos más y me voy. Y justo en esos 5 minutos mi cometa se espichó y me empezó a jalar hacia mar adentro, ¿no? Iba a terminar en África probablemente. Entonces, lo que tuve que hacer es como entender bien la situación, saber qué debo hacer, y lo que tuve que hacer fue eyectar el cometa y nadar a la orilla. Pero entre que pasaba todo esto y veía si podía levantarlo o no, me tardé 1 hora para llegar a la orilla. Entonces, por eso es que navegar en offshore es súper peligroso si no tienes botes de rescate. ¿Qué aprendí de esto? Bueno, que si la escuela, que era quien tenía los botes de rescate, cierran, aunque yo sé navegar, aunque esté acompañado, mejor me voy a la orilla y se acabó la sesión. En Tarifa pasa algo muy bueno, que es que tú compras un carnet de rescate y siempre te van a ir a rescatar. Y hay 2 compañías, entonces siempre eso está lleno de Zodiac que te van a rescatar. Acá lamentablemente en Castelldefels, ni en Sant Pere, ni en ninguna parte tienen esa metodología. Entonces lo que yo hago es no navegar cuando el viento es offshore. También, igual soy yo que soy un poco ignorante, pero también es que aquí en Cataluña no hay tampoco tanta cultura de kite, tampoco hay mucho de surf, debido a que hay muy pocas olas, la verdad. Claro. Y igual es por eso, ¿no? Que no hay muchas salvavidas y tal. Sí, yo pienso que también es como un poquito el pez que se muerde la cola, ¿no? ¿Hay escuelas, perdón? ¿Aquí? ¿De surf o de kitesurf? Sí. ¿Ah? Sí, de que, bueno, ambas están, o sea, de kitesurf y de surf hay aquí en Castelldefels, en Barcelona también, en Sant Pere también hay de kite, en el Delta también hay de kite. Sí, en toda Cataluña. Yo sé que escuelas de vela sí que hay muchísimas. También hay. Pero de kite y de surf no sabía que habían tantas. Sí, hay un montón. El problema es justamente que el viento no es constante. Entonces, por eso quizás cuesta más la cultura de kite, ¿no? Así como buen momento es primavera, porque ya al hacer un poco más de calor, sube el viento térmico, que suele ser el Garbi. Y bueno, pues nada, ha sido un placer entrevistarte, charlar contigo. Gracias. Ahora damos paso a las preguntas nuestras. Son un par de preguntas que hacemos siempre a todos los entrevistados. Okay. La primera es el impacto y legado. ¿Qué impacto y legado quieres dejar tú a la sociedad, a tus familiares, tus amigos? Porque nosotros desde SurMonkey buscamos siempre una huella positiva y la contaminación cero. Intentamos fabricar lo justo, lo que vendamos, no tener un excedente de ropa ni de gorras para no contaminar, y sobre todo intentamos enviar con 0 plásticos, o tener 0 plásticos en la oficina,
evitar mucho la contaminación. Claro. ¿Qué impacto y legado esperas dejar tú? Bueno, sobre todo sentía mucho eso que tú comentas cuando trabajaba muchísimo contando las historias de los atletas, especialmente porque lo que tenían eran ganas, ¿no? Y poco tenían de patrocinantes o personas que lo ayudaran y lograban cosas increíbles dentro de su deporte. Luego veía como un poquito más light, ¿no? En redes sociales creo que lo que siempre he intentado de dejar huella es que yo nunca me he mostrado porque no me considero una gran atleta, ni una super mujer, ni un cuerpo perfecto, o sea, soy lo más normal de este mundo. Y el deporte emocionalmente a mí casi que me ha salvado, ¿no? Porque desde que tenía como 15 años, mi mamá tenía síndrome bipolar y a mí me costaba mucho como poder llevar toda su enfermedad. Que obviamente es como un tema aparte, pues ella hizo todos sus tratamientos, todo esto, y yo como poder drenar a través del deporte, poder sentirme conectada con la naturaleza, que es algo que también es muy importante, me ayudó muchísimo. Entonces, lo que siempre intento promover es que no hace falta que seas un gran atleta. Lo que sí hace falta es que encuentres como tu pasión, tu hobby, que te conectes contigo. Al final, el deporte extremo de aventura es una meditación activa. Porque si tú no estás allí pensando justamente que viene ahora la ola, que viene esto, te caes o te pasan este tipo de cosas. Entonces, como emocionalmente a todo el mundo me gustaría, eso sí, actualmente, seguir dejando ese impacto. Y yo creo que también como recordar que los límites están en la mente. Yo tengo 3 operaciones de rodilla y al final si tú realmente quieres hacer algo, lo vas a lograr. Entonces, eso creo que es bonito y que es interesante. Y la segunda y última pregunta nuestra es preguntarte sobre tus accesorios, sobre las gorros. Desde Surmonkey, nuestro producto estrella, ¿Sí? Son las gorras. Tanto las gorras como los gorros de pescador, los diferentes tipos de gorra, pero este es nuestro producto emblema, el producto estrella. Y era preguntarte si tú en verano en la playa usas gorros. Sí, lo que más uso son gorras y sombreros, en dado caso. Yo creo que es muy importante protegerse del sol porque al final estamos expuestos constantemente, ¿no? No es lo mismo que me gusta ir al gimnasio, que también está muy bien, pero no tengo el sol. Y el sol es riquísimo, es maravilloso, es pura vitamina D, pero sí es verdad que puede ser cancerígeno, ¿no? O nos puede generar enfermedades que no queremos. Entonces, yo creo que en mi caso siempre soy muy consciente de usar protección solar y protección también con gorras a la hora de que siempre yo incluso en esta época me he hecho protector solar y si ya me tengo que poner la gorra me la pongo porque sé que estoy más expuesta a los rayos solares. Pues nada, ha sido un placer tenerte y conocerte un poco más. Gracias. Y espero que a todos les haya encantado igual que a mí. Gracias a ustedes.